Tú lo tenías mucho tiempo, lo llevaste prácticamente a todos lados, pero ahora entendemos que está con otra agencia, entonces para que si nos puedes hablar un poquito de eso, cómo quedó la relación y si sabes algo también del futuro de Amir, me imagino que te llevas bien con él igual. Claro, no, definitivamente con Amir las puertas siempre abiertas, tenemos una excelente relación, seguimos hablando casi semanalmente o casi todos los días de diferentes temas y él, bueno, teníamos él, ¿cómo te pudiera decir yo? Ahí en la agencia a la que él va a pertenecer ahora, es una agencia que sacó unos jugadores o transfirió unos jugadores a la Premier de compañeros que él tenía en el Anderlecht. Entonces, bueno, ellos se acercaron, conversaron con él, él me lo manifestó, lo conversamos y bueno, al final yo entendí y no pasa nada, o sea, al final siempre le deseo lo mejor. Ojalá pueda tener una linda oportunidad en su próximo equipo donde vaya a ir o si se queda en el Anderlecht y nada, siempre importante mantener las buenas relaciones, tener las puertas abiertas con los jugadores porque el fútbol da muchas vueltas, claro. Así que, pero es un tremendo jugador y creo que todos sabemos de lo que es capaz, ¿no? En esa misma línea, Edgardo, preguntar por el tema de Amir, ¿qué otras veces ha tenido ofertas de salir a otras ligas, España, Italia, sí, equipos que me comentabas la otra vez que quizás la oferta económica no era tan buena y por eso se mantenía en el Anderlecht, pero ¿crees que este es el momento para que Amir ya pueda tomar esa decisión de saltar a otra liga que pueda sacarlo ya del entorno de Bélgica donde ya está supremamente probado? Mira, nosotros en su momento tuvimos ofertas por encima del valor de mercado de él, donde pudimos ver que el Anderlecht en esos momentos no lo dejó salir. Dado eso, pues se hicieron ciertos ajustes a su compensación para mantenerlo tranquilo hasta cierto punto, porque al final los jugadores lo que quieren es triunfar claro, siempre en mejores ligas, mejores clubes, siempre en un crecimiento profesional. Y la verdad es que ha habido otras ocasiones en donde sí, el jugador ha tenido algunos intereses, pero el tema no es tan fácil, porque Amir es un jugador que tiene un plan de compensación importante y ustedes comprenden que a pesar de que pueda ir a otra liga, no todos los equipos pueden hacerse cargo de eso y de la transferencia, que claro, eso es lo más importante. Así que yo creo que hay un segmento de clubes que sí lo pueden hacer y bueno, y esperemos surja alguno para que Amir pueda dar ese próximo paso, ¿no? ¿Cuáles han surgido? Bueno, nosotros tuvimos en su momento del Spartak de Moscú, ellos ofrecieron una cantidad bastante alta, muy por encima casi del doble del valor de mercado de él, y en ese momento no lo dejaron salir. Ha habido otros equipos de Serbia con ofertas concretas, intereses desde Brasil, y bueno, otros equipos también siempre de Italia, de España, dándole seguimiento, ¿no? Se habló de Kompany, que Kompany se lo cree, va a la Premier. Bueno, sí, ahora pues Premier va a estar el equipo en la Premier va a estar el equipo de Burnley. El Burnley, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pudiera ser una buena oportunidad y ojalá se le den las cosas, ¿no? Sobre lo que se comentaba del Inter, Edgardo, o sea, ¿cómo lo ves? Sé que ya no estás con él directamente, pero tú desde afuera, por la forma en la que se maneja el mercado, ¿crees que pueda ser posible su llegada al Inter de Milán? Mira, todo es posible basado en los reportes de los directores de scouting, de los directores deportivos, que ellos presenten a los directores de clubes, las juntas directivas, porque también no solamente es el informe de juego, el informe deportivo, es también el informe económico, o sea, cuáles serían las condiciones. Cada club, cuando va a adquirir un jugador, no solamente piensa en esa adquisición en el presente, sino a mediano plazo, a futuro plazo, cómo recupera o podría recuperar su inversión. Edgardo, dos en una. ¿Piensas que el pasaporte panameño hoy le juega en contra del futbolista nacional, teniendo en cuenta que un director deportivo le pone una carpeta a Murillo o a un lateral derecho brasileño, quizás se inclina al lateral derecho brasileño argentino? Si eso le juega en contra hoy a Murillo y a muchos panameños, y la otra, en un momento se habló de Murillo Valencia-Chelsea, ¿eso fue cierto o fue humo puramente? No, el Valencia sí le dio seguimiento, Chelsea no te puedo decir.
porque nunca estuve atento. El Valencia a eso. sí. El Valencia sí, en algún momento le dio seguimiento a él y tal vez a otros jugadores de Panamá. Pero en cuanto a tu pregunta, yo siento que el pasaporte sí pesa cuando no es europeo y es en Europa que tú estás buscando equipo. Al final hay ligas que tienen muy pocos cupos extracomunitarios, o sea, no europeos, y eso resulta en que los clubes siempre van a tener una tendencia de poder intentar fichar siempre los europeos para mantener lo más que se pueda esa plaza abierta de extranjeros, ¿no? Porque son muy cotizadas y también los clubes en algún momento que quieran hacer algún movimiento, pues prefieren tener todo abierto para poder ejecutar de manera rápida en el caso de un fichaje importante, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, en el caso, siguiendo la línea de rookie, yo no soy de las que creo que el pasaporte pesa tanto? ¿Crees que la exportación de jugadores de Panamá demora un poco más por la edad en la que queremos exportarlos? Porque muchas veces cuando tú ves los grandes clubes, la adquisición de jugadores son mucho más 18, 19, quizás a los nuestros, les cuesta lograr ese físico y ese desarrollo a esa edad específicamente donde los grandes clubes adquieren jugadores temprano. Yo creo que al final nosotros tenemos una contra y es que en Europa, dentro de la Comunidad Europea, los fichajes se pueden dar internacionalmente de los 16 años. Y en lo que es CONCACAF y el resto de las confederaciones, nosotros tenemos que esperar hasta los 18 años. Y si se han dado cuenta, cada vez más y más el fútbol se pone más joven. Los jugadores más jóvenes explotan, los clubes tienen planteles en promedio de edades cada vez menores y eso es importante. Eso lo que nos quiere decir es que la tendencia es que los clubes están apostando cada vez por jugadores más jóvenes. Edgardo, antes de entrar en jugadores puntuales, que todos queremos preguntar por este y el otro quién se va, ¿qué es la parte más complicada para un agente panameño, ¿no? En este caso tú particularmente, para sacar a un jugador? O sea, ¿cuál es ese factor que a veces siempre complica? A veces se ha hablado de muchas cosas, que si el jugador extraña la esquina del barrio, a veces hasta la educación, a veces hasta o sea, el idioma. ¿Cuál es el principal obstáculo para que salga más jugador? Sí, primero depende hacia qué mercado quieres mirar o tratar de sacar jugadores. En cuanto al tema de Europa, Estados Unidos, obviamente el tema del idioma es un factor, pero ya Estados Unidos está muy latinizado. Entonces, todos los clubes cuentan con cuerpos técnicos, alguien que habla español, directores deportivos, técnicos, jugadores, compañeros, lo que sea. Entonces, eso facilita un poquito más la adaptación de los chicos. Si te das cuenta, ahorita tenemos varios jugadores en la MLS Next Pro y en sus clubes hay latinos junto con ellos. Pero ellos tienen, creo que son 8 cupos de extranjeros. Entonces, en Estados Unidos no creen ni en el español, ni en el inglés, ni en cualquier otro idioma. Ellos creen en el talento. Y ahí lo que sí yo considero es importante es que tenemos que tener más vitrinas, como por ejemplo estas vitrinas que el torneo Maurice Revelo. Cuando yo estuve el año pasado en el torneo Maurice Revelo, habían equipos de Europa, obviamente, pero estaban como 15 equipos de la MLS. Increíble. Entonces, eso te quiere decir que entre más vitrinas tengamos, creo que es mejor para la selección y para todos los jugadores que forman parte de esas selecciones. Inclusive, clasificamos al Mundial Sub-17, ya esos chicos empiezan a tener un exposure. Claro, empiezan a tener un exposure. Mundial femenino también, ya las van a ver, creo que ahí van a dimensionar a otro nivel, van a poder llegar. Y así, como todo, viene el Final Four, que si no hubiéramos clasificado, no tenemos esa vitrina también. Copa Oro, todos son torneos importantes que siempre ayudan. Es importante lo que dices, disculpa, del torneo Maurice Revelo, porque quizás nosotros vemos el año pasado, vemos a los chicos que participan, pero realmente no hubo una cantidad importante de muchachos que fueran colocados en otros clubes después del torneo Maurice Revelo. Pero ya escuchando de que quizás uno se enfoca muchísimo en los que están de Europa, de que habían 15 clubes de MLS, maybe por ahí nosotros tenemos que apuntar nuestras armas, quizás consolidarnos en
mejores ligas de este lado del mundo antes de pensar en cruzar directamente a Europa, que es mucho más difícil para un jugador de Sí, nosotros. sí, te tengo mi opinión. Y mi opinión es que estos torneos están diseñados, claro, para que muestren jugadores, obviamente, pero si te das cuenta, el año pasado creo que nosotros llevamos una categoría 2001-2002 y la mayoría de los equipos allí eran categoría 2003-2004. Entonces, Más joven. eran más jóvenes. Ahorita habría que ver, no tengo conocimiento, pero habría que ver cómo queda consolidado, conformado el grupo de jugadores que va a ir, ¿no? Pero me imagino que irán jóvenes y otros que también puedan fortalecer el equipo, porque también obviamente tenemos que hacer un buen papel para que nos sigan invitando y sigamos teniendo participación. Nicole, Sí. bueno, Samuel, que estaba en lista de espera. Por ejemplo, hemos debatido aquí por semanas, Edgardo, por el tema de qué le conviene más por un jugador tuyo, a Zacarías Londoño. Hablamos de exposición en los dos lados de exposición, Final Four, Copa Oro o Maurice Revelo. ¿Qué le convendría más a un jugador tan joven como él, un torneo más de su edad o uno de categoría mayor, en el tema de exposición y oportunidades? No, sin duda ya un jugador como él, que nosotros hicimos la intermediación, no somos los representantes directos del jugador, pero hicimos la intermediación y estamos anuentes a todo lo que está ocurriendo. Sin duda, no tendría nada que ir a hacer al torneo Maurice Revelo. Él tendría que, si tiene la oportunidad de estar con selección mayor, pues yo apuntaría a que ojalá se pudiera dar eso para él, ¿no? Ya él está en un club, uno de los más grandes de Centroamérica, y al final toca que él dé un salto en algún momento. Disculpa que te corte, Edgardo, ahí porque la línea de lo que hablamos y lo que dice Samuel es, el planteamiento era, va a Maurice Revelo, va a jugar y lo van a ver. Va a Final Four y Copa Oro, no es seguro que juegue porque tiene a Waterman y tiene quizás a Fajardo y otros delanteros por delante. En ese mismo contexto igual piensas lo mismo. Pero es un jugador joven, es 2001. Claro. Ya está en un nivel a 2001 en donde probablemente tendría que estar. Si estuviéramos hablando que él estuviera jugando todavía en la LPF, quizás el pensamiento fuera un poco distinto. Y en el caso de Azarías, ofertas actualmente, ya que dices que estás al tanto de la situación de él a pesar de que no lo representan, porque está haciendo un muy buen torneo, ya tiene 11 goles. Sí, no, Comunicaciones tiene una opción de compra sobre el jugador. Ellos tendrán que valorar lo que van a hacer y la decisión que van a tomar respecto a él. Y esa opción de más o menos si hay pistas que se puedan dar, de dónde sería, de América, de Europa. No, la opción de compra la tiene Comunicaciones. De ellos comprar al jugador. Comprar al jugador, claro. O sea, la prioridad la tiene. La prioridad la tiene Comunicaciones. La actualidad de Andrés Andrade, a mí me preocupa realmente porque la Arminia, de jugar primera división, hoy está en puestos de descenso, está en el relegation de la segunda división de Alemania. ¿Cómo está Andrés? Han cambiado el sistema, juegan en línea de 4, juegan en línea de 5. ¿Cómo está Andrade hoy realmente? Porque el equipo está al borde otra vez de descender. Han cambiado directores deportivos, han cambiado técnicos, han cambiado jugadores. Y bueno, el equipo, como tú dices, está ahorita mismo en puestos de playoff de descenso. Sí. Una situación muy crítica, una situación no muy gustosa para el jugador seguramente, y por lo que he hablado con él, a pesar de que cada vez que sale a la cancha da su mayor esfuerzo y da lo mejor de sí. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, que lleguemos a una liga importante, está bien, una top 5, pero si te das cuenta y ves el historial de los jugadores, no hablo de panameños, el historial de jugadores, cuando van participando en equipos también, tal vez una liga de menor coeficiente, ¿ok? Pero en equipos que participan en competiciones europeas como la Champions League, la Europa League o la Le pasó a Andrade con el Lance Lynn, ¿no? Los jugadores aumentan su valor de mercado, tienen más exposure, generan mayores incentivos también, y tampoco nos podemos a ser muy piquis en esto. O sea, al final tenemos que evaluar las opciones que haya para los jugadores y pensar también a futuro. No solamente pensar en, oye, ¿qué pensará la gente? No, tenemos que pensar en cómo nosotros vemos la proyección del jugador a mediano plazo. Claro, y lo del Mallorca, que en un momento se habló que el Vasco lo quería, al final terminan contratando un central estadounidense. ¿Eso fue verdad que el Mallorca lo quiso? Y han seguido escauteando, han seguido yendo a los partidos. O sea, tenemos que entender que el Mallorca es un club que debe tener 4, 5, 6 scouts que recorren toda Europa viendo jugadores en una sola posición, y al final, no, te puedo decir que es uno de los equipos que ha ido a hacer scouting
en Bielefeld, a ver directamente a Andrés. Una consulta, ¿cómo es la situación contractual de Andrade? ¿Cuántos años le quedan? Si el equipo desciende, ¿se rompe el contrato? ¿Se mantiene el contrato? O sea, ¿cómo son las cláusulas en el tema de una posible salida después de esta temporada? Sí, mira, yo estoy claro del tema de las cláusulas. Ahorita mismo un poco confidencial la información para no generar mucho ruido. Así que lo único que te puedo decir es que el contrato que él tiene le quedarían, creo que 3 años más de contrato. Pero obviamente, si el equipo desciende, pues nosotros tendríamos que salir sí o sí, tendríamos que salir para poder que él pueda ir a una mejor liga y un mejor club, ¿no? Que te quería preguntar por un caso específico en el partido de Argentina-Panamá, famoso partido de Argentina-Panamá. Uno de los tuyos jugó muy bien y se dio muchos elogios. Y todo el mundo pensó, ¿qué están preguntando? Hablo ahí del Colocho Anderson. Jugó muy bien. ¿Qué tan concretas han sido esas llamadas, propuestas por el Colocho Anderson? Y si pudiéramos pensar que en un futuro cercano Colocho dejaría Venezuela para ir a una liga un poco mejor. En realidad, el partido que hizo Colocho, como le llaman ustedes y le dice la gente, fue muy bueno, a tal nivel que sí generó bastante ruido y también algunos contactos directos con nosotros, con las federaciones, o sea, preguntando allá el día del partido. Pero al final tenemos que entender que la ventana de transferencias ahora empieza en julio. ¿Okay? Y probablemente estaría finalizando en Sudamérica tipo agosto. Así que yo pienso que es muy prematuro como para saber qué destino pudiera tener él, pero lo más importante es que él debe poder mantener un nivel alto a nivel de club para poder tener esa regularidad, porque los clubes buscan regularidad. Entonces, no solamente por un partido puede ser que digamos que se haga un fichaje. Pudiera ser, hay probabilidades, ¿no? Del 0 al 100. Pero generalmente los clubes tratan de, hizo un buen partido, vamos a seguirlo mirando, vamos a ver cómo... En este momento hay clubes siguiéndolo. En este momento hay clubes siguiéndolo. Yo estuve y el reporte que está jugando bien, que sí, está jugando bien. Estuve en Pereira, tal vez no fue de los mejores partidos que ha tenido, pero es un partido. O sea, al final, por eso te digo, no podemos juzgar a los jugadores por un partido. A ver, hay futbolistas que pueden ver este programa en tu experiencia como agente. Aparte del talento natural que tiene el atleta panameño, el atleta en general, tiene una habilidad muy buena. ¿En qué tú crees que aparte de que tengo ciertas aptitudes, tiene que trabajar el futbolista ya a nivel personal fuera de su club? Para que al momento en que lleguen estas oportunidades o estas posibles ofertas o que lo mire un club, pueda quizás tener mayor apertura. ¿Dónde crees o qué puede mejorar o qué necesita? Sí, muy buena pregunta, Nicole. La verdad es que antes que les comenté el tema de que cada vez el fútbol es más joven, eso quiere decir que los clubes quieren a los chicos apenas cumplan 18 años, en nuestro caso. ¿Okay? Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que saber que todos los jugadores menores de 18 años tienen que empezar a trabajar no cuando cumplan 18, tienen que empezar a trabajar. ¿Desde los 14? Desde los 15, 16 años deben empezar a trabajar de otro nivel. Igual los clubes. Los clubes son los responsables de trabajar a sus atletas de alto rendimiento de esa manera. Así que yo pensaría que eso sería el consejo, que hay que trabajar desde más joven. Y lo que me preguntabas de los obstáculos, otros obstáculos además de la parte física, porque ojo, aquí tenemos, en Panamá, tenemos jugadores con un excelente biotipo. Sí, la habilidad es nata del futbolista. Habilidades, no todos, porque hay unos que de repente no tienen lo mismo que los otros, pero trabajan más y llegan más lejos. Y tienen una mentalidad diferente, que es una mentalidad en donde ellos saben que estos jugadores con los que ellos tienen que compararse no son los de aquí. Ellos tienen que compararse con la competencia. Y la competencia no son los de aquí, son los que juegan afuera. Así que eso es mi consejo, que los chicos tengan en cuenta.